Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a estar con las iglesias de Filadelfia. Así que quiero que me acompañen, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. La palabra del Señor dice así. Escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque hemos abierto tu palabra, Señor. Nos sentimos indignos, Señor, de ella. Señor, por favor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea obrando, sea iluminando, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, con la palabra, y que todo lo que aprendamos en esta tarde, Señor, lo que tú nos hables, poder llevarlo a la práctica, Señor, poder atesorarlo, Padre, como una piedra preciosa, como ese tesoro escondido que hemos encontrado, Señor, podamos atesorarlo, valorarlo, apreciarlo en nuestras vidas, Señor. Porque esto es vida, Padre. Necesitamos vivir esta vida conforme a tu palabra, Señor, y tu palabra nos guía, Señor. Te pedimos por este texto que nos ayude, Señor, por favor, a entenderlo. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Como ya saben, cada ciudad tenía su propia característica y Filadelfia no era la excepción. Filadelfia lo que tenía de característico era que era una ciudad muy sísmica. Vivía siendo azotada por terremotos y una y otra vez tenía que ser reconstruida desde la ceniza. Entonces toda la gente que vivía cerca se mudaba, ya la gente no quería vivir en esta ciudad, y los que vivían en esta ciudad eran relativamente gente de mucha escasez por razones obvias, porque literalmente con cada sismo, con cada terremoto, la ciudad se venía abajo y había que reiniciarla de nuevo. En el año 17 después de Cristo, el emperador romano Tiberio, él reconstruye nuevamente esta ciudad, y bajo este contexto, el ángel del ángel de la iglesia de la Odisea, de Filadelfia, el Señor le escribe, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Como ya hemos visto, el ángel no se está refiriendo a ángeles, porque los ángeles no tienen la potestad de guiar o de enseñar o de servir como los líderes de la iglesia. Lo vemos que estos son los líderes. El ángel es el líder de la iglesia, el pastor, al cual va dirigida la carta, y este pastor públicamente abría esta carta que venía del mismísimo Señor Jesucristo y la lee a la congregación. Y ya hemos visto en las cartas anteriores que algunas son bastante duras. La gente afirmada ahí, yo conozco tus obras, aquí tengo algo contra ti, y comienza. Pero esta iglesia en puntual es una iglesia que el Señor la ama. El Señor ama a esta iglesia. Y eso es precioso, hermano, y esto nos debe ayudar mucho a poder entender el amor de Dios hacia su pueblo, hacia su iglesia. Dice el santo. La expresión el santo se refiere obviamente a Dios. Él es, en el Antiguo Testamento se le nombra 3 veces santo, o sea, Cristo Dios es santo. Y luego dice el verdadero,
denota que es algo genuino, auténtico, real, en comparación a los ídolos falsos, el verdadero. Y la frase que nos lleva un poquito a confusión y que necesitamos estudiarla es la que viene ahora, dice, el que tiene la llave de David. El Señor se presenta como el heredero del trono de David, pero acá se nos complica un poquito. Para ello, nosotros tenemos que ir al contexto. ¿Y cuál es el contexto? Acompáñenme ahí a Isaías capítulo 22 y lo vamos a encontrar en este texto. Isaías capítulo 22, en los días del profeta Isaías, gobernaba el rey Ezequías, quien tenía un cortesano, un servidor que se llamaba Sebna, que era el mayordomo. Era encargado de controlar la entrada al palacio real. Era una posición de mucho honor. Y mire lo que dice versículo 15 de Isaías capítulo 22. Versículo 15 en adelante leeremos. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, Sebna, el mayordomo, y dile, versículo 16, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como en el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? El hombre, ¿qué había hecho este hombre? Había hecho hacerse una estatua para él propio. Él era un mayordomo, era el sirviente de la casa real, pero ¿qué es lo que lo llevó con su orgullo? Le está diciendo, estás levantando acá una estatua para ti, versículo 17. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y eso es interesante. Le dice al final, eres una vergüenza para la casa de tu Señor. Versículo 19. Te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Te las arrebataré a ti, se las daré a él. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Versículo 22 y último. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Entonces, debemos comenzar entendiendo a qué se refiere inicialmente esta profecía y cómo se aplica a la presentación del Señor Jesucristo que está haciendo en la iglesia de Filadelfia. Bueno, Sebna, como lo dije anteriormente, lo pueden ver el versículo 17 que va a estar en mi espalda, 22-17 de Isaías, había actuado de forma impropia en su cargo, buscó un beneficio personal y como consecuencia el profeta le anuncia que sería llevado por Dios a cautiverio. Versículo 20, del 20 al 21 sería reemplazado por un hombre justo y honrado llamado Eliaquim. Y es acerca de Eliaquim que él dice lo siguiente: pondré la llave de la casa de David sobre su hombre y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Cuando leemos el pasaje nos damos cuenta que el pecado de Sebna había sido, ¿qué cosa? Su autosuficiencia y la pomposa importancia que él se daba de sí mismo. Había esculpido una tumba para él en el lugar alto. Este juicio de Dios vino sobre su comportamiento inapropiado, ya que él era un miembro importante de la casa real, y por eso es llamado vergüenza para la casa de tu Señor. Ahora, ¿cómo lo aplicamos nosotros? Bueno, lo que Cristo está buscando para su casa, para su iglesia, para su pueblo, ¿qué es? La santidad de su pueblo. Que Él crezca, como dijo Juan el Bautista, y que nosotros menguemos. Que Él sea el importante en cada culto. Que Cristo sea glorificado en cada reunión que hacemos. Que Él se lleve la gloria, que si salimos asombrados de acá, sea por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Porque Él, para Él y de Él es todo. Que nos humillemos ante Él, que lo obedezcamos. Y de esa forma Él abrirá puertas.
Iglesia Bíblica Nuevo Pacto, si nosotros nos humillamos ante Dios, le obedecemos, Él abrirá puertas para otros ministerios, para alcanzar a más perdidos. Él abrirá las puertas del Evangelio. Miren lo que es el versículo 8, volvemos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ya has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He puesto, qué interesante, es un perfecto indicativo de una voz activa. Es decir, he dado, es un regalo de parte del Señor. Jesús ha puesto delante de ellos una puerta abierta. ¿Y por qué? ¿Debido a qué? Y el texto lo dice, debido a su fidelidad. Era una iglesia pobre, era una iglesia sin recursos, pero una iglesia fiel al Señor, fiel. Y el Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia de Filadelfia asombrosas promesas. ¿Cuál? En primer lugar vemos el texto, puso delante de ellos una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Esta iglesia gozaba de una salvación segura. Su entrada a las bendiciones eternas estaban garantizadas. La puerta que habla Cristo es la... ¿Quién se presenta como la puerta? El Señor Jesús. Yo soy la puerta. Nadie va al Padre, sino por esta puerta. ¿Te das cuenta? Mi querido hermano, amigo, ¿sabes que la única forma que tenemos tú y yo para ir al Padre eternamente es a través de la puerta? Y no dice las puertas, no dice la religión. La única forma de ir a Cristo es a través de tu iglesia, no. La única forma de ir al Padre eternamente es a través de la religión, no. La única forma que tenemos tú y yo para ir a la eternidad es a través de la única puerta que existe para la entrada celestial, Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en lo que podamos ser salvos, Cristo. Si Cristo no es tu Señor, no estás entrado. No has entrado. Él es la puerta, Él se presenta como la puerta. Mire Juan, capítulo 10, versículos 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué va a pasar? Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará nuevos. Jehová es mi pastor. Por delicados pastos me hará descansar. Hermano, qué precioso es que el Señor sea tu Señor. ¿Quieres descansar en esta vida? ¿Quieres darle sosiego a tu alma abatida por todos y todos los problemas que cada día surgen? Cristo es la solución. Él es la puerta. Él es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Las cosas pueden estar desmoronándose a tu alrededor y eso va a ocurrir siempre. Pero en Cristo estamos anclados. Él es la roca. Él es mi fuerza. Pablo dice, en Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Quién vive en ti, hermano? Tienes gozo, tienes paz. Esa es evidencia de que Cristo está habitando en ti. La plenitud del Espíritu Santo está en ti. Así que se le describe que las llaves de la salvación y las bendiciones. Pero esto también es interesante porque Jesús también tiene las llaves de la muerte y del infierno. Juan 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque Él es la puerta. Hermanos, muchas veces nosotros nos afanamos en poder hacer obra, caerles bien a las personas, tratar de hacer favores, portarnos bien para, entre comillas, ganarnos el cielo. El cielo no se gana.
El cielo no se gana. El cielo no es por obra. El cielo no es haciendo favores. El cielo solamente se consigue a través de la puerta. Y la puerta es Cristo. Y así como Cristo tiene la entrada a la gloria, Cristo también es la puerta al infierno. Mire lo que dice Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Te das cuenta? Cristo tiene las llaves de tu eternidad. ¿Dónde vas? Si hoy parte de este mundo, ¿dónde vas? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Has entrado por Él a la gloria? Todo depende de Él. Él tiene las llaves, Él abre las puertas para nuestra eternidad. Pero hermano, también Él abre la puerta para la vida cotidiana que mientras estemos en este mundo. ¿Sabes? Mientras estamos de paso en este mundo, solo Cristo abre las puertas de todo. Él abre las puertas a nuestros trabajos. No sé si te ha pasado muchas veces que tal vez se cierran y se cierran puertas laborales, contratos se caen. ¿Y qué pasa? Es que todo lo que ocurre, Cristo es soberano. Él cierra puertas. Él puede cerrar puertas. Tal vez estamos pensando en viajes, en proyectos, en compras de auto, en casa, y no le preguntamos a Cristo. Como hijos de Dios, como creyentes, somos muy independientes muchas veces y hacemos, y después cuando nos pegamos con esa pared, decimos, ay Señor, ¿qué pasó? Es que lo que pasó es que no me preguntaste. Lo que pasa es que lo que estás haciendo te va a llevar a tu ruina. Y yo como te amo y eres mi hijo, yo tengo que cerrar esa puerta, porque esa puerta, si yo la abro, va a ser para tu fracaso espiritual. Muchas veces nosotros la podemos pintar como situaciones buenas. Es que si yo tuviera ese auto, Señor, si tú me das ese auto, yo paso a buscar a todas las ancianitas de la iglesia y me las llevo de la iglesia y me las llevo a la iglesia. Mentira. El primer día lo hiciste, el domingo siguiente ya fuiste solo. Nosotros pintamos cosas que parecen piadosas, como que quisiéramos doblarle la mano a Dios, pero sabemos que en el fondo estamos manipulando porque es para nuestro propio deseo caído y egoísta. Por eso la Biblia dice que ustedes no tienen lo que piden porque piden mal. Piden para satisfacer sus propios deseos. Entonces el Señor cierra puertas porque no lo tomamos en cuenta. Solo Cristo puede abrir esas puertas que te son cerradas, hermano. Pero debes comenzar haciendo algo. Según el texto, volvemos a Apocalipsis 3. Guardar su palabra y no negar su nombre. Como recompensa al servicio fiel, y a pesar de las pocas fuerzas de esta iglesia de Filadelfia y recursos, la iglesia iba a ser bendecida. El Señor le iba a abrir puerta. La Nueva Versión Internacional de este texto dice, mira que delante de ti he dejado, a propósito, he dejado una puerta abierta y que nadie la va a cerrar. He dejado. ¿Sabe, hermano? Esto es precioso porque esta es la única iglesia. ¿Sabes cuánto tiempo el Señor le abrió la puerta para el ministerio? La mayoría duraban un par de añitos. 1397 años de fidelidad. Casi 1400 años el Señor le permitió. A esta iglesia, pobre, sin recursos, miserable a los ojos del mundo, pero fiel al Señor, que había guardado su palabra, que había obedecido a su ley, el Señor la mantuvo como una luz en un mundo de oscuridad por casi 1400 años. Por eso es la iglesia amada. Hermano, no depende de nuestros talentos. No depende de nuestra capacidad. No depende de lo que tengamos o lo que no tengamos. Señor, cuando me jubile, yo voy a servirte.
Si cuando te jubiles vas a estar en una cama postrado enfermo, ¿cómo me vas a servir ahí? Señor, cuando termine esto, cuando arregle esto, cuando yo voy a comenzar a involucrarme más en tu obra. ¿Y quién te garantiza que así va a ser? ¿Qué estás haciendo hoy? Hoy, por Él. Porque Él se merece todo. Él se merece, ¿sabe? Lo mínimo que Dios se merece es tu vida. Lo mínimo. Porque tal vez hoy el Señor te lleva con Él. ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿En las cosas vanas y caídas? Hermano, no está mal, hay que trabajar, hay que llevar el sustento a la casa. Hermano, pero eso no es nuestro fin en este mundo. Somos peregrinos, somos extranjeros. Más adelante el Señor va a decir, les tengo preparada la nueva Jerusalén, donde ustedes son habitantes. Ese es nuestro hogar. Ese verdaderamente es nuestra casa. Estamos de pasada. Estamos de pasada. Casi 1400 años esta iglesia siendo luz del mundo porque habían guardado su palabra según el texto y no negaron su nombre. ¿Te das cuenta lo que hace la obediencia? El Señor bendice la obediencia. Pablo, en relación a la puerta abierta, él entiende esto y escribe en Hechos 14:27. Bueno, es Lucas, pero está hablando de Pablo, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta a la fe de los gentiles. Hermano, ¿cuánto tiempo llevas predicándole a familiares inconversos, que los amas? ¿Cuánto tiempo? Tal vez llevas años predicándole y no ves fruto. Pero ¿sabes por qué podría estar pasando? Si entendemos según este texto que Dios es el que abre la puerta a la fe. ¿Cómo está tu vida de obediencia? Porque esa es la clave. ¿Cómo está tu vida de obediencia y de la práctica de lo que escuchas? Cada domingo lo que el Señor te habla y te confronta, ¿cómo lo estás aplicando a tu vida diaria? Si estás siendo obediente a Él, no has negado la fe, predícale a quien sea y Dios lo va a salvar. Porque primeramente lo estás poniendo a Él por encima de todo. Según de Corintios, seguimos con Pablo entendiendo esto de las puertas abiertas. Según de Corintios 2, versículo 2 en adelante. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Acá el Señor abrió una puerta, pero no puso paz. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces esto ocurre en la iglesia. Los recursos que nosotros necesitamos son espirituales, no materiales. Y Dios abre puerta. No son nuestra estrategia, nuestros métodos, nuestras capacidades. Si eres fiel a Dios, Dios abrirá puerta. Hermano, ¿te das cuenta? La ecuación es tan simple como 1 más 1 es 2. No podemos cambiar eso. Si escuchas la palabra de Dios y eres fiel a la palabra, eres obediente a la palabra, hermano, pide lo que sea y Dios lo va a dar. ¿Por qué? Porque estás dentro de su voluntad. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Pide, se os dará. Esto ocurre en esta iglesia, los recursos eran pocos. Y por supuesto, hermanos, el diablo intentará cerrar esa puerta. Pero como ya lo hemos visto, la llave la tiene el mismo Señor Jesucristo y nada ni nadie se podrá oponer a Él. Estamos del lado de la victoria. Estamos del lado del triunfador. En Cristo hemos ganado. Hermano, descansa, no te afanes. No te afanes en eso que no tienes hoy. El Señor ha cerrado esa puerta, descansa. Ora, ve por qué, Señor, me has cerrado esta puerta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde debo cambiar el rumbo? ¿Qué debo hacer, Señor? Como continúa el texto de
Apocalipsis 3, poca fuerza, dice. Y sin lugar a duda, ellos al ser pobres, de la clase tal vez baja, no era de extrañar porque la ciudad, como dije al principio, vivía siendo azotada por terremotos. La gente tal vez vivía allá en chocitas porque tenían miedo de levantar algo porque iba a ningún terremoto. Y eso era característico de esta ciudad. Pero a pesar de ello, como dice el texto, han guardado la palabra. El verbo utilizado acá es la idea de atesorar algo con mucho cuidado y valor. Y la pregunta es, ¿qué es la palabra de Dios para ti? ¿Cómo la atesoras en ti? ¿La tomas el domingo cuando vienes a la iglesia y es el día de la palabra que se abre? ¿O semanalmente, diariamente tienes un tiempo en la palabra de Dios? Ellos la han atesorado mucho. ¿Qué es guardar? Guardar es escuchar y obedecer. Eso es guardar. Escuchar lo que el Señor tiene para decirme y ponerlo en práctica. Eso es guardar la palabra. Santiago nos dice que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores. ¿De qué? De lo que oímos del Señor. Y no has negado mi nombre. Pese a las extremas circunstancias, los creyentes de Filadelfia se han mantenido fieles a Cristo. La idea es decirle no a algo. Creyentes que no niegan a Cristo dirán que no al mundo y sus placeres, se mantendrán firmes en la fe. Dirán no a acciones pecaminosas, santificación progresiva. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí. Si tú lo traduces, he aquí, el Señor está diciendo, mira lo que voy a hacer. Qué precioso. Mira lo que voy a hacer por ti, iglesia, porque te amo. ¿Y sabes por qué te amo, iglesia? Porque te has mantenido fiel. Pese a las circunstancias, pese a los problemas, pese a todo este movimiento y esta presión del mundo, tú te has mantenido fiel. Mira lo que voy a hacer, le dice. ¿Qué vas a hacer? Voy a entregar. ¿A quiénes vas a entregar? Y el texto dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. ¿Qué dice Romanos? Pablo en Romanos dice que ¿quién es judío? El que lo es de corazón. No el físicamente judío. Y haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Para los judíos, los gentiles eran gente despreciable. Para un judío, un gentil, era alguien indigno del amor de Dios. En el extremo. Por eso les dice que ellos tenían que reconocer que Dios los ha amado. A esta iglesia gentil, Dios la ha amado. Un comentarista dijo lo siguiente, se los leo. Esto es realmente curioso porque la esperanza judía era que los gentiles serían sometidos por ellos. Pero aquí la palabra promete todo lo contrario. Serían los judíos quienes se postrarían ante los creyentes gentiles. Esto sería así porque después de haber rechazado a su Mesías, eran los gentiles quienes tenían que enseñar a los judíos el camino para acercarse a Dios. Además, tendrían que sujetarse a la iglesia porque Cristo está en ella y la ama. Hermano, ¿dónde quieres estar tú? ¿Dónde te gustaría estar para recibir el amor de Dios? Te pregunto, ¿en tu casa? Teniendo a la familia ahí bien acobejadita, pero fuera de la comunión y de la iglesia. No, eso es religión. Yo voy a estar con mi casa tranquilo acá, para que ser un buen padre, un buen esposo, proveer y que Dios me ame. Según el texto, Dios ama a su iglesia. Dios ama a su iglesia. Y la iglesia está compuesta por creyentes que han nacido de nuevo, regenerados. Entonces, ¿Dios ama a quién? Aquellos que son su iglesia regenerada. El texto lo dice, Dios los ama. Mira el versículo 10 para enfatizar más.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Este es un texto, hermano, que no voy a tocarlo mucho porque tiene varias aristas. Es tomado de muchos lados. Yo les voy a dar solamente dos. Cuando dice la prueba, alcance mundial, dice que va a venir sobre este mundo. Ya estamos hablando de que es una prueba que es sobre el mundo. Y el verbo guardar va seguido de una preposición cuyo significado es guardar de o fuera de. Y se ha debatido mucho sobre esta frase. La frase en el griego sería terek ok, que es guardar de. Unos sostienen que la iglesia pasará por la tribulación y que esta frase significa preservación en medio de la tribulación. Dios los va a sostener. Aún en la tribulación, que no son esos 7 años, sino que la tribulación ha sido todo este tiempo porque nosotros estamos en tribulación. Lo que sostienen unos. Y la iglesia está siendo sostenida en este tiempo por Cristo. Porque nosotros estamos sosteniendo, aún en esta tribulación, estamos siendo sostenidos por Cristo. Dios la preservará en ella. Otros sostienen que la iglesia no pasará por la tribulación, aludiendo a la frase de Juan 17:5 en su oración, cuando dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. La frase guardar de, esto apoya para algunos el arrebatamiento de la iglesia. Los guardará de la hora de la tribulación, llevándoselo, el arrebatamiento. El Señor sacará a su iglesia para que no pase por su ira. Entonces, sea una o sea otra, lo más importante es el versículo 11. ¿Y cuál es el versículo 11? He aquí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno robe o tome tu corona. Ese vengo pronto debía leerse, vengo enseguida, vengo rápidamente. Y es una advertencia para no descuidar lo que tenían. Ya lo hemos visto en la otra iglesia. A la de Éfeso les dijo que les quitaría el candelero. A la de Pérgamo les dijo que pelearía contra ellos. A la de Sardis les dijo que vendría sobre ellos como ladrón en la noche. En los 3 casos, entonces, la venida del Señor sobre su iglesia sería con un propósito de juzgarla. Pero en el caso de Filadelfia ocurre todo lo contrario. Su venida sería para protegerlos en la hora de la prueba. Cristo exhorta a cada creyente a mantenerse firme ante las tentaciones y las atracciones del mundo. Primera de Juan 2, versículo 28. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Por eso el texto, volvemos a Apocalipsis, dice, retén lo que tienes. Es decir, tienes mucho, tienes poco espiritualmente, reténlo, reténlo. Sé agradecido, fiel con lo que Dios te ha dado. Consérvalo con fidelidad, porque de eso depende la corona. ¿Qué es retener lo que tienes? Es ser buenos mayordomos, agradecidos, de dar gracias a Dios por dónde me tiene y cómo me tiene. ¿Te das cuenta que no todos estamos al mismo nivel espiritual, no todos estamos al mismo nivel económico, no todos estamos al mismo nivel de salud, no todos estamos al mismo nivel? Todos estamos en diferentes situaciones, todos. Pero donde tú estás, sea mucho, sea poco, sea mediano, donde tú estás, eso te lo ha dado Dios. Y el texto dice que reténlo. Pero ¿cómo reténlo? Guárdalo. ¿Y cómo guárdalo? Fielmente. No digas, no, pero si yo en el pasado, yo tanto recorrí casi toda California predicando el Evangelio. ¿Y ahora qué estás haciendo? No vivas del pasado. El pasado ya pasó. Dios te va a pedir cuenta por lo que estás haciendo hoy. Retén lo que tienes, sea mucho, sea poco. El Señor te lo ha dado. El Señor, muchas veces deseamos tantas cosas que no tenemos y nuestra vida se vuelve tan vacía, tan triste porque anhelamos cosas que no tenemos. Estamos siendo mal agradecidos con el Señor, con lo que el Señor nos ha permitido tener al día de hoy. Sea mucho, sea poco, o sea lo justo. Y la palabra dice que teniendo sustento y abrigo, ¿cómo debiéramos estar? Contento. Hermano, estás aquí, tienes salud,
Ya con eso basta. ¿Sabes lo que es estar enfermo, postrado en cama? Es lamentable. Ser agradecido, retén, ser fiel en lo poco. De esa forma el Señor abrirá nuevas puertas. Y el texto termina para que ninguno tome tu corona. Esto no quiere decir que el cristiano pueda perder su salvación, pero sí puede dejar de recibir su galardón y salir avergonzado de su presencia. Y eso tú y yo no lo queremos. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Es interesante, no sé si prestaron atención, en 3 ocasiones se menciona el sustantivo mi nombre y la expresión mi Dios en un versículo, y esto es significativo ya que sugiere un sentido de pertenencia. Indica una relación única y personal del creyente con Cristo. El que venza será una columna, quedará firmemente establecido. Recordemos que cada carta tiene un carácter, una característica propia de la ciudad. ¿Cuál es la característica propia de esta ciudad? Los sismos. Entonces dice, el que vence será una columna. ¿Y qué es lo único que no caía en el terremoto, en los terremotos? ¿Qué es lo único que no se desmoronaba? Las columnas. Si tú vas hoy a Europa, en muchos lugares, ¿qué es lo que hay en las ruinas? ¿Qué es lo único que queda en las ruinas? Las columnas. El Señor dice, el que vence será mi columna, firme, una roca, ahí estará. Los haré columna. Gozaremos de un lugar inamovible, eterno, seguro en la presencia de Dios. La columna representa algo sólido, que no se mueve. Hermanos, tenemos una eternidad segura, segura. Y el texto dice, en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Gloria a Dios por eso. Nunca más saldrá. Y escribiré el nombre de mi Dios. En el templo bíblico, en el tiempo, el nombre de cada persona hablaba de su carácter. Y escribir su nombre sobre nosotros. Esto, hermanos, es precioso. Pongamos atención en esto porque si hay algo que me gustaría que se quedaran, sería esto, de la predicación de hoy. Mire qué interesante lo que somos en Cristo. Escribiré su nombre, mi nombre de mi Dios. Escribir su nombre alude en imprimir su carácter en nosotros. El cristiano se identifica como una persona que pertenece a Cristo. Somos pequeños Cristos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que te caracteriza a ti y a mí si hemos nacido de nuevo. Llevar el carácter de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. La idea es que ahora los creyentes, los verdaderos creyentes, pertenecen a Dios. Y si una persona inconversa se acerca a ellos, ¿sabes lo que va a ver en ti? El carácter de Dios. El carácter de Dios y de su ciudad eterna, la nueva Jerusalén. Porque dice, he escrito en ellos. Es decir, la gente ve un resplandor, una esencia de Dios en nosotros. Esto es precioso, hermano. ¿No te hace pensar que la gente ve una esencia de Dios en ti? Para algunas personas, estar cerca de ti será lo más cerca que ellos van a estar del cielo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Dios ha escrito su nombre en ti. Tú eres de Él. Con tu carácter, tu amor, tu compasión, el inconverso tendrá un acercamiento a la ciudad de Dios. Pero si no se arrepiente, será lo único que observará de la nueva Jerusalén. Para un creyente, el mundo será lo más cercano que está del infierno. Y para un inconverso, la iglesia será lo más cercano que estará del cielo. Esto es tremendo, hermano. Gente convencida de la iglesia. Y lo más cerca del cielo será esto.
la nueva Jerusalén, la capital del cielo. Los vencedores disfrutarán de la ciudad eterna, la patria celestial. ¿Dónde está tu hogar? ¿Dónde está tu hogar? ¿En la nueva Jerusalén? Porque la palabra dice que acá somos peregrinos, extranjeros. Hermano, esa debe ser nuestra manera de pensar, eterna. Eterna, puesto los ojos en Cristo, la eternidad, no nos desviemos. Ese es nuestro camino, allá está nuestra morada. Apocalipsis 2, versículo 17. Perdón, antes de llegar a ese versículo, dice, con mi nombre nuevo, termina el versículo. Tan pronto veamos a Cristo, todos los términos y expresiones que hayamos usado para referirnos a Él tendrán una esencia, palidecerán en comparación a lo que vemos. Ese nombre nuevo, y ese nombre nuevo lo vemos en Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga, lo que ya lo estudiamos acá, lo que el Espíritu dice a la iglesia: al que venciere daré de comer maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un comentarista dijo, en cuanto al nombre nuevo, posiblemente se refiere a un nuevo estado de cosas producido por la consumación de la redención. Ahora Jesús aparece de una forma nueva, que no había sido posible antes que se consumara su obra en la cruz. Seguramente este nombre nuevo tenga relación con el cántico nuevo de los 24 seres vivientes, de los 24 ancianos que cantaban al Cordero. Y no solamente estaremos con Él, hermanos, sino que reinaremos con Él, porque nos hará reyes y sacerdotes sobre sus naciones. Reinaremos con Él eternamente. ¿Te das cuenta lo que significa servir a Cristo, ser fiel a Él? Tiene su implicancia eterna. Una iglesia sin recursos, una iglesia despreciada por la sociedad, pero una iglesia que ha sido tremendamente bendecida por el Señor. ¿Quieres ser esa iglesia? Guarda su palabra, permanece fiel y pone en práctica lo que el Señor te habla, primeramente para beneficio de tu alma y para la gloria de Él. Señor, te damos gracias. Señor, eres precioso. Señor amado, lo que nos espera es eterno, es sublime. Señor, no lo podemos entender a este lado de la gloria. Y gracias, Padre amado, porque dejaste estas cartas tan preciosas, Señor, donde podemos visualizar, Señor, esa eternidad, esa nueva Jerusalén, ese nombre nuevo, Señor. Señor, ayúdanos, porque tú has puesto tu nombre en nosotros. Somos luz en este mundo, Señor, y debemos obrar y actuar y movernos como luz. Que tal vez, Señor, será la única luz del Evangelio, Señor, que personas escucharán. Señor, por favor, un peso en nosotros, un peso, Señor, por las almas. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.